Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de esta webinar. Ya, como es habitual, webinar de actualidad. No hay más actualidad. Ahora que la salud, que las personas, llevamos haciendo estas webinars con un sentido también práctico y de conocimiento para todos los seguidores del foro de recursos humanos, que cada vez son más, webinar que seguimos en estos momentos en directo en las redes sociales y que serán divulgadas a través también de los reportajes y en directo también a través de nuestro canal interno especializado HR 24 horas, que emite, como saben, 6 horas de contenidos de recursos humanos y de conocimiento todos los días. La salud como gran beneficio para nuestros empleados con COVID. Nacho Travesí, VP de Sales en COVID, vicepresidente. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Fran, por invitarnos a participar de esta mesa. Muchísimas gracias a vosotros también por participar. Con COVID también hacemos muchas webinars y muchas acciones. Y yo quiero presentar a todos nuestros invitados en esta mañana para que cumplamos la hora y a eso de -10, como máximo, a las 13:50 hayamos finalizado. Y como digo siempre, si hay reflexiones interesantes, podríamos estar mucho tiempo, ¿no?, con estos encuentros. Sirva una introducción para decir que en estos tiempos que vivimos, como beneficio para las personas, los empleados se han convertido en uno de los aspectos que más ocupan en nuestras organizaciones. Lógicamente, sean 100 o sean 5.000 o 6.000, como es el caso de alguna de las compañías que tenemos hoy como invitados en esta webinar. Yo decía ayer que no lo tuvo que decir Jack Welch cuando hablaba de reconocer las cosas de puño y letra, pero sí hay que vivir el tesoro de cada empleado, analizarlo, individualizarlo. Estamos en tiempos de eso y nos tiene que dar tiempo, precisamente desde las organizaciones. Y la salud se ha convertido, además de un eje fundamental en la sociedad, en la economía, por esta pandemia, por este COVID que estamos viviendo, en las organizaciones, se ha convertido en un eje hace ya tiempo, hace ya meses, pero cada vez tenemos que ser más creativos en el organigrama, en las formas de trabajar y también en las oportunidades para los empleados como eje vertebral de toda la organización. Me decía un director de recursos humanos que no comienza un comité de dirección, un comité del día a día semanal sin que se cuenten los datos y el de prevención, que antes, por cierto, no entraba en los comités y ahora ya entra el de prevención, pues cuente un poco el estado de situación de las personas y de los empleados en el día a día. Seguro que vamos a hablar de pandemia, no les voy a dar los datos de las últimas horas, que son terroríficos, salud, política, economía tampoco voy a mencionar mucho, pero sí como el gran beneficio para nuestros empleados, que puede ser cómo vivir mejor esta pandemia desde la salud. Le doy la vuelta digamos, a la gran referencia y cómo aprovechar todo lo que nos está ocurriendo en la organización desde el punto de vista humano, personal y empresarial también. Les presento a María Jesús Álava Reyes, que creo que me está escuchando. Querida María Jesús, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran. No podrías estar mejor rodeada que de tus libros, ¿no? De tus libros. Hombre, mejor rodeada de todos vosotros. María Jesús es un gran psicóloga, licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora colaboradora de la Universidad Complutense, elegida top 100 mujeres líderes en España, premio 2017 a la mejor labor de divulgación en psicología y es actualmente presidenta de Apertia Consulting y la Fundación María Jesús Álava Reyes. Como digo, desde Apertia ha puesto en marcha el proyecto La Felicidad Productiva y es autora de libros, bueno, que ella tiene ahí, pero yo también tengo, y algunos dedicados también, como es La inutilidad del sufrimiento, Saca partido a tu vida, Lo mejor de tu vida eres tú, La verdad de la mentira, en fin, aspectos, las 3 claves de la felicidad. Es colaborador habitual de diversos medios de comunicación, prensa, radio y televisión, y hoy ha hecho un hueco también en su dura agenda del día a día. Recordemos que hablamos de María Jesús como psicóloga y también conoce
el mundo de los recursos humanos, porque fue directora de recursos humanos de AENA durante algunos años. Voy a presentar a todos y, si os parece, en este orden de presentación hacemos luego la ronda, si os parece bien. Juan Manuel Rueda. Juan Manuel, muy buenos días desde Santa Lucía. ¿Cómo estás, Juanma? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues la verdad que bastante bien. Bueno, encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Juanma es, voy a hacer su presentación, pero es director general de Personas, Organización y Comunicación en Santa Lucía. No se puede tener un rol de más importancia en estos momentos, con la que está cayendo, digo, en la organización, en los recursos humanos y en la comunicación. Juanma tiene una gran experiencia desde Prisa, Movistar, de director general de comunicación y de recursos humanos, y conoce muy bien, quería decir, la comunicación del mundo de los recursos humanos y los recursos humanos de la comunicación. Tiene infinidad de premios, distinguido por el Foro de Recursos Humanos y por la Gala de Recursos Humanos también, en distintas ediciones, y que quieren que les cuente de Santa Lucía como gran empresa de seguros, en la que yo creo, y luego él me corrige, se está produciendo una gran innovación, pensando a nivel interno y pensando también a nivel externo con los clientes. Juanma, enseguida te doy la palabra para hablar de la salud como ese gran beneficio, y te agradezco muchísimo en el vertiginoso día a día que tienes y que tiene un director también de recursos humanos en estos momentos, que esté con nosotros. También está con nosotros Carlos Rus, el presidente de la patronal de la sanidad privada en España, presidente de la patronal, como digo, de ASPE, y que, bueno, también le agradezco que haya hecho una pausa desde el punto de vista empresarial, porque está en infinidad de conversaciones, de negociaciones, de conversaciones en estos momentos donde la sanidad privada ya jugó un papel importante cuando el mando único lo tenía el Ministerio, pero estamos, los recuerdo, en estado de alarma, o como a algunos no les gusta también mencionar, en toque de queda, ¿no? Pero la verdad que está jugando la sanidad privada un papel importante, y todos estos temas que vamos a hablar yo creo que son claves. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Fran, muchísimas gracias por invitarnos, y también pues por dejar que os contemos un poquito cómo estamos, ¿no? Tanto a nivel de atención a pacientes, como también, y fundamental, como Salvador también seguro nos apunta, en el papel y con los profesionales, ¿no? Que están en unas circunstancias durísimas, quizás yo creo que las más duras que podemos tener, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Y completamos con, además de Nacho Travesí, que se incorpora también con nosotros, como he presentado, con Salvador Sanchís, director corporativo de gestión de personas en Rivera Salud. Salva, no puede haber un grupo dedicado a la salud y al hospitalario más de actualidad que vosotros en este momento, por los últimos nombramientos que habéis tenido. Sí, bueno, la verdad, como decíamos, ¿no? Lo importante es que no solo nos centremos en COVID, que nos permita seguir avanzando en hacer cosas en nuestras organizaciones, y bueno, pues recientemente ha habido dos importantes nombramientos que un poco vienen a refrendar la apuesta decidida por nuestros accionistas en España y en Europa para seguir creciendo. Es, para que lo sepan todos nuestros seguidores y oyentes, el nombramiento de una nueva consejera delegada, Elisa Tarazona, que me ha dado muchísima alegría verla en todos los medios, porque tuvimos la ocasión de compartir con ella algún rato cuando estuvimos por allí. Y también el salto a Europa. Bueno, él ya estaba en Europa, pero el salto a Europa de Alberto Rosa como hombre responsable de Centene Corporación también en toda. Yo creo que es una muy buen momento para este grupo, que tenerlo aquí también con nosotros a Salva, pues me alegra muchísimo. Me pide Juanma Chicote que excuse su asistencia. Ha tenido un tema hospitalario en estos días, en el día de hoy. Ayer mismo estuve con él como director del Departamento de Personas, Grupo DKV Seguros, y le mando un abrazo muy fuerte desde aquí a Juanma Chicote y a todos los hombres y mujeres de DKV. Pues vamos a empezar ya, sin más dilación. Primera ronda. María Jesús, tu visión sobre este título y esta webinar, y lo que nos quieras aportar en este momento. Adelante.
Pues fíjate, en nuestro equipo, bueno, no solamente somos psicólogos, aunque fundamentalmente tenemos muchos ingenieros y economistas, nos hemos preguntado en la actualidad, ahora mismo, cómo nos influye el trabajo. Es decir, hasta dónde el trabajo en estos momentos es salud o es enfermedad. Hicimos un análisis muy exhaustivo y vimos que había un metaanálisis sobre 223 casos con más de 30.000 personas donde nos decían que el trabajo puede determinar nuestra satisfacción vital y nuestra felicidad hasta en un 15%. Es decir, dicho de otra forma, si accionamos las palancas adecuadas del trabajo, podemos mejorar hasta un 15%. Nosotros lo complementamos un poquito desde nuestro equipo y dijimos, ¿y cuáles son las palancas fundamentales que en España por lo menos más valoramos? Y vimos que eran básicamente dos: la claridad de las funciones y el estilo de liderazgo. Pero fíjate, muy en relación con lo que estamos trabajando ahora, el tema de salud y el tema de enfermedad, también quisimos ver, bueno, ¿y el trabajo hasta dónde es enfermedad? Y hemos visto que según todos los estudios demuestran que el trabajo está detrás al menos del 10% de nuestro malestar. Sin embargo, un análisis más profundo en nuestro país, con más de 30.000 casos que hicimos personalmente, hemos visto que el trabajo está hasta en el 40% de los problemas que causan sufrimiento a las personas. Es decir, sabemos que el estrés es el principal motivo de baja laboral en este momento en España. Después está la ansiedad y está la depresión. Bueno, pues el 40% de los casos de estrés tienen su origen en el trabajo, lo cual nos indica hasta qué punto realmente son temas fundamentales. Por supuesto que hay personas que les influye más, como por ejemplo los mandos intermedios, pero desde la psicología lo que nos planteamos es, bueno, ¿y esto realmente cómo lo podemos mejorar? Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer? Si el trabajo, por otra parte, es una fuente de bienestar y si la gente pierde la salud cuando, por ejemplo, deja también de trabajar, dices, en estos momentos, ¿qué podemos hacer desde las organizaciones? Y desde luego está muy claro que lo que tenemos que hacer son servicios integrales donde proporcionemos esas claves básicas. Claves que favorecen la enfermedad en el trabajo. Y esto es un tema que lo tenemos que tener muy en cuenta. Un mal liderazgo. Es decir, la clave, al contrario, será el equilibrio emocional, ¿no? Pero los malos líderes no escuchan y se desvinculan de la realidad. Y siempre decimos que especialmente en nuestro país tenemos muchos malos jefes y pocos líderes. Otra clave que favorece la enfermedad serían las relaciones tóxicas entre compañeros o iguales. Pero algo que nos preocupa mucho desde la psicología es la deshumanización. Es decir, que nuestra organización nos trate como un número, como una pieza más de una maquinaria. O que se adopten una serie de medidas artificiales que pueden potenciar la salud, pero de otras culturas que no tienen nada que ver un poquito con nuestra realidad. Es un tema que es un error que se comete con mucha facilidad. Y luego, sin embargo, nos centraríamos en cuáles serían las claves para potenciar la salud. Y diríamos, fundamentalmente, aparte del conocimiento profundo, nosotros hemos ido desarrollando una formación específica para estos momentos y esta situación, pero yo diría algo que siempre recibe y que es muy bien recibido es el apoyo. El apoyo percibido y la flexibilidad. Es decir, los trabajadores tienen que percibir que la organización les valora y les trata como personas únicas. La apuesta integral por la salud, que es el compromiso y la coherencia con los niveles de salud física, emocional y relacional. Ahora vemos, por ejemplo, me imagino que entraremos en algún momento, cómo el teletrabajo, que ha sido pues una gran demanda y una gran necesidad, sin embargo, está haciendo aguas en muchos aspectos de lo que sería la comunicación relacional. El liderazgo, es decir, los líderes equilibrados, emocionalmente competentes, y cómo tenemos que dar recursos en este momento, recursos en competencias emocionales a los empleados. Es decir, si queremos tener éxito en los procesos de cambio que abordemos, tenemos que conseguir la participación realmente de nuestros empleados de una forma muy clara. Tenemos que monitorizar todas esas medidas que vamos a poner en marcha de implementar la salud de los trabajadores y no tenemos que pensar que la felicidad en empresas es incompatible con la introducción de procesos de cambio. Es decir, procesos que en este momento necesitan las organizaciones, pero que cuando cuentas con las personas, cuando las haces protagonistas de ese cambio, cuando además lo comunicas adecuadamente, cuando realizas una sólida implantación, los efectos terminan siendo inmediatos. Y este es un hecho que nosotros podemos colaborar y constatar muy bien a través de nuestra experiencia en proyectos en diferentes sectores y áreas funcionales, donde puedes conseguir resultados muy demostrables y perdurables en el tiempo. La salud es la mayor fuente de productividad.
es la que te indica el menor índice de absentismo y la que te da mayor seguridad en el puesto de trabajo. Me imagino que después continuaremos. Ahora sí, decía que has tocado temas trascendentales y que están en la columna vertebral ahora mismo iba a decir, de muchos directores de recursos humanos también, pero de muchos CEOs, que están muy ocupados y preocupados, yo lo digo siempre. Estoy deseando escuchar la visión del día a día, la visión que siempre aporta de Juanma Rueda en este momento desde Santa Lucía. Juanma, tuya es la palabra. Bueno, es que después de lo que ha dicho María Jesús, que se ha ido directamente al meollo. Ya a partir de ahí todo lo que pueda decir yo es superfluo, básicamente. Pero bueno, yo voy a aprovechar una cuña que has metido tú al inicio, ¿no? Cuando hablabas de la relevancia, ¿no?, que de pronto adquiere un departamento como el de prevención, bienestar, salud, o como se llama en cada empresa, o sobre todo en las grandes organizaciones, ¿no? Y mira, empiezo por un tema. Yo, la verdad es que siempre he puesto en cuestión, ¿no?, y yo creo que todos, ¿no?, que el tema de que la jerarquía y la relevancia, pues oye, son cuestionables en una organización. Pero el COVID lo que nos ha puesto de manifiesto es que no es que estén en cuestión, es que prácticamente han desaparecido. Si tú te fijas, una de las cosas que nos ha pasado en este proceso es que ha habido gente que estaba en una esquina de la organización, a los que no conocíamos, que de pronto se han convertido en el cuello de botella o en el punto por donde pasaba casi la cuenta de resultados. Y gente que durante estos 3 meses no se ha echado de menos en absoluto. La verdad. Con lo cual, bueno, pues no deja de ser curioso, porque es verdad que lo que antes nunca estuvo en la agenda ni del comité ejecutivo ni del consejero delegado, de pronto efectivamente habría el diario de sesiones de todas las reuniones, y sigue habiéndolas, de todos los comités de crisis, de todos. En todas las grandes organizaciones, me da igual cómo lo llaméis, un comité de crisis, un comité de coordinación, un comité de COVID. El primero que hablaba era, chicos, ¿cómo va el tema? ¿Cómo va? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Y es cierto que de pronto el bienestar, la salud, el confort, o sea, ese bienestar tanto de cuerpo, de alma como de mente, incluso, pues se ha convertido en un tema fundamental y crítico. Y además es curioso cómo en algunos casos, con independencia de las decenas de iniciativas que, si queréis, en algún momento hablamos, que se han puesto en marcha en todas las organizaciones, en la mía incluida, pero es curioso cómo la gente de pronto empieza a mirar a su empresa y empieza a esperar que le dé noticias. Porque era la única manera de poner orden en tanto caos, de verdad. O sea, yo tenía gente que me escribía, que me llamaba y que me decía, yo estoy deseando que llegue el viernes a las 2 de la tarde, porque hay un comunicado del Departamento de Bienestar y Salud que nos dice cuál es la legislación, qué ha pasado, que no sé qué, no sé cuánto, qué tenemos que hacer. Y tú dices, coño, de pronto te has convertido en el BOE casi. Porque claro, tenemos gente dedicada solo a intentar efectivamente cómo aplicar eso a tu día a día, sobre todo cuando tienes pues, miles, en nuestro caso miles y miles de personas en su casa, ¿vale?, con una absoluta desconexión. Y es cierto que este tema, de pronto, oye, yo no sé si el teletrabajo ha venido para quedarse y estas cosas, porque de esto yo no me creo nada directamente, me creo muy poco, me creo poquísimas cosas. Lo que sí es verdad es que este tema, esa preocupación nos va a seguir durante muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. La gente espera que su empresa, efectivamente, y lo decía antes María Jesús, y no puedo estar más de acuerdo, espera que su liderazgo haya cambiado, espera de verdad líderes cercanos y personales. Si hacían falta antes, imagínate en un entorno virtual, hablando por una pantallita. O sea, no sé qué influjo de liderazgo se puede transmitir desde una pantalla. Bueno, pues sí, es necesario. Y la gente, eso, nuestros compañeros, lo esperan de nosotros. Y lo van a seguir esperando durante mucho tiempo. Así que, a las buenas, a las malas, hemos tenido que ocupar ese espacio en virtud de que a lo mejor otras instituciones no lo han hecho. ¿Vale? Y creo que eso, como todo, el que tiene un gran poder tiene una gran responsabilidad. Bueno, pues eso nos ha aumentado nuestra responsabilidad, porque ya encima eres responsable pues, de que la gente que estuviera en su casa, yo qué sé, hiciera deporte, hiciera cosas que
antes nunca nos habían preocupado y de pronto están en nuestra agenda. O sea, yo tengo que estar mirando, o sea, tengo que hablar de ese tipo de cosas con la plantilla, tengo que preocuparme de que tengan ayuda psicológica. Antes me preocupaba, pero no tanto como ahora. Y ahora, sin embargo, pues está no solo en los presupuestos, está en la agenda directamente de todos los cómics. Oye, bienvenido sea. Muchas gracias, Juanma, por esa realidad del día a día que nos dibujas. Y enseguida recuerdo a todos nuestros seguidores que tendremos el debate, nos podremos interrumpir en la medida de lo posible para enriquecer esos grandes temas que estáis sacando, ¿eh? Y nos dedicamos a esto y hablamos todos los días con muchos directores de recursos humanos. Vámonos a la patronal porque ellos están viviendo el día a día también desde un punto de vista pues, institucional, conociendo la parte pública, la parte privada, pero sobre todo conociendo al profesional del mundo de las personas y las propias personas en la organización que están viviendo un momento delicado también. En algunos momentos se llama esto tensión hospitalaria, ansiedad, servicio. En fin, Carlos, cuéntanos. Sí, hombre, yo, Fran, primero os pido permiso para ofreceros un poco una visión de lo que está suponiendo en el sector de la especialidad en el ámbito sanitario. Entrar también en cuestiones concretas que habéis planteado, ¿no? Pero hablamos de un sector que damos trabajo a más de 266.000 profesionales, un sector intensivo en mano de obra, un sector de alta cualificación y que suele tener una componente vocacional importante. Un sector que ha atendido a más del 25% de los pacientes afectados por COVID, que hemos actuado como esa reserva estratégica, como ese aliado flexible en el Sistema Nacional de Salud, pero que, sin embargo, en cierta medida y a nivel político, pues damos miedo o somos un poco incluso denostados, ¿no? En el sentido de que la sanidad privada parece que es enemiga de la pública y no complementaria, como se ha venido demostrando en esta época. Y sí, también es cierto, entrando en temas más concretos, que la prevención de pronto pues, ha cogido un auge y era importante, y ahora no solo es importante, sino que además está muy presente. Tenemos un sector donde uno de nuestros principales problemas ahora mismo, por supuesto, es tener un marco estable de colaboración en el ámbito público, pero también la escasez de profesionales. Escasez en uno de los momentos más difíciles, donde la pública está reforzando muchísimo sus estructuras, nosotros también en la medida de lo posible, pero con tremendas dificultades. Con una situación que además, si me permitís, y de una forma quizás un poco más filosófica, pues ese papel robado que tenía la sanidad, yo creo que hemos ocupado ese papel central o tan importante que tiene. También este debate responde o yo creo que clarifica esa posición. También donde nos hemos dado cuenta que la globalización pues, no vale en el ámbito sanitario, que nos han faltado recursos, que tenemos que combinar lo global y lo local, que necesitamos también proveedores cercanos, proveedores del país, porque en momentos de acaparamiento de recursos como se han producido, pues nos hemos encontrado con grandes situaciones, bueno, con grandes problemas y que también han tenido un impacto directo en nuestros profesionales, ¿no? Y hay que tener ese equilibrio entre, como decía, entre lo global y lo local, entre países productores y países de servicios, y no perder en cierta medida esa soberanía sanitaria que nos corresponde salvaguardar en todo caso, y también para situaciones de este tipo, que eran más o menos inesperadas, pero en cualquier caso ha sido dentro de los problemas de gestión, claramente la falta de recursos ha tenido mucha importancia, ¿no? Y después también resaltar este papel del COVID, que lo ha tenido tanto a nivel de los profesionales como a nivel del sector, de un poco máquina del tiempo, ¿no? En el sentido de que muchas cosas que faltaban años para que llegaran o que no acababan de implantarse, pues el COVID ha sido una palanca para su implantación. Hablabais de la telemedicina y, Juan Manuel, yo tengo claro, como has dicho, que el tú a tú, que el cara a cara es imbatible, pero sí es cierto que en circunstancias adversas como las que hemos vivido, si en un sector como el de la medicina, pues la telemedicina ha tenido un papel importante para hacer seguimiento a muchos pacientes en un momento en el que no podían salir de casa o no debían por ser de alto riesgo, ¿no? Y bueno, son circunstancias que vamos viviendo en este sector, donde por supuesto la relación médico-paciente tiene un papel fundamental, donde nuestros profesionales están en primera línea de batalla, los mandamos a la guerra cada día, con consecuencias posibles o no, tanto para ellos como para su familia, por supuesto, con el mejor equipamiento, pero teniendo que ayudar también mucho en el ámbito psicológico, en herramientas y en apoyo, pues porque son situaciones de gran estrés, ya el de la profesión, al que añadimos las circunstancias que tenemos ahora. Y con esto, Fran, pues más o menos el resumen o la idea de lo que podemos plantear desde la patronal. Fran, yo creo que estás en mute.
que se me olvide a mí esto ya es también... Muchas gracias, de todas las webinars que hacemos. Pero bueno, Salvador Sánchez decía, director corporativo, gracias Nacho, director corporativo de gestión de personas en Ribera Salud, y se me ha olvidado antes decir, y distinguido también del foro, que todo hay que decirlo. Salva. Bueno, lo primero que antes no lo he hecho, buenos días y encantado, y muchas gracias por permitirme estar aquí compartiendo con vosotros y con los participantes que nos están viendo y escuchando este rato. Gracias a Foro, gracias Fran y gracias, por supuesto, COVID. Bueno, centrándome un poco, ya habéis nombrado muchas cosas, tanto María Jesús como Carlos como Juan Manuel, ¿no? Centrándome un poco en el título del webinar, ¿no? La salud como beneficio. Hombre, para nosotros la salud como nuestra razón de ser, ¿no? Es decir, oye, somos una organización sanitaria que nos dedicamos precisamente a esto, ¿no? Y siempre nos gusta decir que no nos dedicamos a sanar, ¿no? Nos dedicamos a fomentar el bienestar y a que nuestra población y nuestros ciudadanos tengan el mejor bienestar posible, ¿no? Este concepto cambia mucho, difiere mucho, es decir, no queremos ser una organización simplemente reactiva también, queremos ser una organización proactiva en temas de promoción, en fomentar esos hábitos saludables que le permita a la población en general, oye, pues tener una mejor salud, digamos, hablando de salud con un concepto muy global, no solo la falta de enfermedad. Y como no puede ser de otra manera, debemos predicar con el ejemplo, ¿no? Es decir, oye, si nosotros a nuestros propios profesionales no promovemos, ¿no? estos temas de salud, pues estaríamos siendo ciertamente contradictorios en ese sentido. Yo creo que es muy importante para nosotros, y lo venimos haciendo así, o sea, a donde voy es que la salud para nosotros no es simplemente un beneficio, está dentro de nuestros valores y forma parte de nuestro ADN, que promovamos, que fomentemos hábitos de vida saludable, va intrínseco, ¿no? a lo que es el Grupo Ribera Salud, y sobre todo y focalizado y o a lo que estamos tratando ahora mismo en cuanto a lo que son nuestros empleados, nuestros profesionales, que cada día, bueno, pues están trabajando y dejándose la piel para que la población pues esté cuidada y esté mejor, ¿no? Os podría contar mil ejemplos de actividades que tenemos, que ponemos en marcha, que ayudamos, pero creo que se ha nombrado ya en algún caso y me gustaría incidir, ¿no? Yo creo que quizás muy condicionados por estos momentos que estamos viviendo y lo que llevamos vivido ya desde el mes de febrero en nuestro caso. Yo recuerdo que nosotros gestionamos el Hospital de Torrejón, y el Hospital de Torrejón fue donde hubo el primer caso en la península COVID, ¿vale? Es decir, habíamos tenido el de Canarias y Torrejón fue el primero, que el 27 de febrero se detecta un caso COVID. No lo digo por alardear, pero ser el primero lleva muchas consecuencias, buenas y malas, ¿vale? A los primeros que pillaron, digamos, de improviso fue a nosotros, y pagamos un poco el pato, si me permitís, en ese sentido. Pero luego nos ha ayudado al grupo, ¿no? a saber por dónde íbamos y a tener una experiencia o un referente, ¿no? que nos ha ayudado al resto. Fijaros, os decía esto porque de las medidas, y han sido muchas, y fueron muchas las que tenemos en marcha en este sentido, oye, fijarnos en los colectivos que tenían dificultades o problemas de salud y que, bueno, eran especialmente sensibles, y apartarlos del día a día de atención a COVID, el doble circuito en cada uno de los hospitales, el tener 2 hospitales en uno, bueno, etcétera. Yo creo que los equipos de protección individual, donde hemos pasado momentos muy duros, Carlos lo sabe, la gente que trabaja en el sector lo sabe, hemos tenido que tomar decisiones a veces muy comprometidas en ciertos momentos, y sobre todo, y esto, como decía María Jesús, ¿no? genera mucho estrés al que tiene responsabilidad, ¿no? sobre este tipo de decisiones, pero genera muchísimo estrés al que está al pie del cañón, le genera mucho estrés al médico, a la enfermera, que se tiene que estar enfrentando cada día, cada momento a lo que tiene delante, ¿no?
En ese sentido, nosotros pusimos en marcha un programa que denominamos Nos Cuidamos, es decir, oye, cuando cancelamos la actividad de nuestros psicólogos y nuestros psiquiatras, la actividad no urgente, les dedicamos precisamente a atender a sus compañeros, a nuestros profesionales. Hemos atendido más de 300 personas, más de 300 profesionales en nuestros distintos hospitales, empleados nuestros, con sesiones individuales, con minigrupos, presencial, online, ¿vale? Llamada telefónica, es decir, por todos los medios, para ayudarles a superar esta situación, que en muchos casos era de estrés. No era tengo COVID o no tengo COVID, era, oye, tengo que estar aquí porque tengo que atender, me tengo que cuidar para no caer malo y poder seguir enfrentándome a esto, y no puedo ir a casa porque convivo con mis padres, que son mayores y son de riesgo, o tengo un hijo pequeño o mi familia, etcétera, ¿no? Yo creo que esas situaciones, seguramente María Jesús podrá hablaros mucho mejor en estos sentidos, pero generan unas situaciones de estrés en el trabajador muy importantes y que focalizamos desde el primer momento, ¿no? Yo creo que fue un éxito y ha sido reconocido por ellos. Quiero hacer mención o que sepáis que seguro que lo conocéis, pero hemos tenido profesionales que pasada la primera ola nos han pedido excedencias, simplemente porque se van a replantear su vida. ¿Vale? No saben si realmente quieren volver a pasar por estas situaciones, ¿vale? Y hay otros muchos que, pues, a través de ayudas y de compañeros, de psicólogos y de psiquiatras, que hemos conseguido o que estamos favoreciendo de que se encuentren mejor y puedan superar esta situación. No la hemos superado, seguimos estamos en una situación ahora mismo, bueno, como podéis ver por los datos, compleja. Esperemos que no lleguemos a las situaciones que vivimos en abril, pero en cualquier caso, bueno, yo creo que hay que afrontarlo teniendo en cuenta todas estas medidas que podamos poner de cara hacia nuestros profesionales, porque sin duda son ellos los que nos van a ayudar a superar esta situación a todos, ¿no? Con lo cual, muy bien. reactivos. Pues gracias, Alba. Un apunte también, Nacho. Estáis viviendo vosotros también toda la salud como beneficio, y entramos ya directamente porque estáis diciendo cosas muy importantes, pero esta webinar dura entre 50 y algunos minutos más, pero no nos podemos pasar mucho más. Vale, no te preocupes. Yo voy a ser muy breve, ¿no? Nosotros lo primero que hemos hecho ha sido preguntar a los empleados de vuestras compañías, ¿no? Cómo han vivido esta situación. Nos hemos dado cuenta y nos han contestado el 92% de los encuestados nos ha dicho que ellos han sufrido en algún momento estrés durante toda pues esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y casualmente esto lo hemos querido relacionar con el tema de los beneficios, ¿no? Que es un poco desde donde nosotros podemos tratar de ayudar a las organizaciones, ¿no? Al fin y al cabo. Nos hemos dado cuenta que el 55% de los encuestados ha empezado a mostrar un poco más de interés con todo lo relacionado con el seguro de salud privado, y luego que el 76% de los empleados encuestados, estamos hablando que es una encuesta lanzada a miles de empleados, ¿no? Que esto es importante, está dispuesta a bajarse el salario siempre y cuando sus empresas les proporcionen programas de salud, ¿no? Y ya no solo hablan de un tema como seguro de salud, sino, y es algo que desde COVID hemos acelerado la maquinaria, pues yo creo que a un ritmo increíble, por poder dar soporte en tres verticales, ¿no? Seguro de salud, temas de psicólogos online, nos están demandando un montón, ¿no? Y cómo, pues al final, hacer ejercicio físico, ya sea en casa o de alguna manera, ¿no? Y gracias a estos tres pilares, pues bueno, hemos contractado con diferentes empresas de cada uno de los sectores, ¿no? Pues, por ejemplo, en tema de mental health trabajamos pues con una de las plataformas más importantes, como puede ser iFeel, o en temas de gimnasios, pues a día de hoy estamos trabajando con ClassPass y Urban Sports Club, y estamos trabajando mucho pues por también cerrar un acuerdo con mi anterior empresa, que lógicamente le tengo mucho cariño, que es Gympass, ¿no? Entonces, al final un poco son los datos que nosotros hemos recopilado, ¿no? Y que creo que es importante. Beneficio para los empleados. Bueno, abrimos el debate, queridos amigos. Lo digo para todas las personas que estén con nosotros, que son unas cuantas, y lo más importante también quizás, estoy pensando también en todos los que nos siguen en LinkedIn, que luego emitimos toda esta grabación a modo reportaje. Yo lanzo una cuestión y a partir de aquí
ya podemos intervenir los minutos que nos quedan. Creo que hay dos o tres aspectos muy importantes, ¿no? El propio de la salud, pensando en los empleados, la ansiedad, el estrés que genera esta situación. Hay otro que me parece muy importante y que le voy a pedir encarecidamente a María Jesús que lo trate ante los empleados, porque pueden salir ideas de beneficios, es la incertidumbre que estamos viviendo. Yo lo reconvierto. Incertidumbre, bueno, puede llevar también a pesar de la esperanza, según el nivel de positivo que sea uno o una, ¿no? Pero esa incertidumbre está generando en las organizaciones minutos, porque se vive al día en las organizaciones, en la toma de decisiones, está generando muchísimo estrés también. Y una que ha comentado Juanma también, que me parece interesante, que venimos analizando hace años y que también conocéis todos perfectamente, como es la necesidad de saber, de estar informado, de conocer, que no se llama otra forma que en el organigrama tradicional, como es la comunicación, aprovechando que tenemos un director también de organización y de comunicación de la empresa. Lanzo esos temas y no sé si queréis, ya no hay turno, lo que queráis, María Jesús. Bien, bueno, vamos a ver, decías un poquito la incertidumbre. Analizaba yo esta semana pasada en otro ámbito que decía que estamos en una situación en este momento de gran desconcierto, donde la comunicación, creo que todos estaremos de acuerdo, ha fallado desde el principio y sigue fallando en el momento actual, y donde en muchas organizaciones lo que te dicen es, pero ¿a quién podemos creer de alguna forma, ¿no? Fíjate, yo hace unos días analizaba y decía, parece que en este país la mentira no tiene consecuencias, entre comillas, ¿no? Aparentemente no ocurre nada y estamos observando constantemente, bueno, pues unas situaciones, desde luego desde el punto de vista de la salud, con una confusión infinita. Creo que ha habido grandes fallos que los seguimos teniendo, es decir, tú no puedes anestesiar a la población y decirle que las cosas pues al principio iban muy bien, luego que ya habíamos salido, ahora que bueno, que con volvernos a encerrar volveremos a estar bien, porque eso a la gente les desorienta muchísimo. La gestión de la incertidumbre, yo os diría, y la gestión de la desesperanza. Si hay algo que muchísimas personas nos dicen, por ejemplo en el ámbito sanitario, tengo que felicitar, tenemos aquí a 2 personas del ámbito privado que se han molestado realmente en dar esos recursos y en dar ese apoyo a sus profesionales. Nosotros estamos haciendo programas de intervención con diferentes organizaciones, pero lo que les decimos es incertidumbre, sí, y es desesperanza, que es muchísimo peor, porque tú puedes tener una incertidumbre y decir, ¿esto cuánto puede durar? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo malo es cuando pierdes la esperanza de que esto se pueda solucionar bien. ¿Qué podríamos decir o qué palancas podrían activar un poquito y mejorar esa situación? La comunicación. Pero la comunicación veraz y profunda con una participación generalizada. Eso será lo que termine con los rumores y lo que hará que la gente pueda reaccionar bien. Dentro del ámbito sanitario, ¿cómo están los profesionales? Y nosotros de verdad que los tratamos constantemente. Somos un equipo de más de 80 psicólogos y la mitad en este momento son con temas relacionados con el COVID. ¿Cómo están? Desesperados y desesperanzados, porque dicen, ¿cómo es posible que no se nos esté teniendo en cuenta? ¿Cómo es posible que se esté haciendo esto? Bueno, pues porque se hizo una mala comunicación, se sigue haciendo una mala comunicación y a la gente le tienes que motivar en aquello que realmente le puede importar para que termine reaccionando. Es decir, nosotros hemos hecho un programa donde decimos hay que ayudar a la gente a que reaprenda de alguna forma, a que identifique sus emociones, a que aprenda a estar bien consigo mismos de alguna manera, ¿no? A que sea capaz de trabajar desde esa resiliencia, pero desde esa valentía, ¿no? Comentábamos, muchas comunicaciones son online. De verdad que las emociones no viajan a través de la red, es mucho más complicado, ¿no? Tenemos que ver cómo funcionan nuestros cerebros, el racional y el emocional, pero tenemos que ver cómo pasamos de esa desilusión a esa automotivación. Esto sería un tema claramente básico. En las organizaciones, los programas de salud, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando mucho los temas del sueño, que es uno de los grandes afectados a raíz de esta pandemia. Por supuesto, la alimentación, que es algo que muchas veces nos pasa desapercibido y que influye mucho en las emociones, y por supuesto todo el cuidado físico. Pero luego yo os diría, en esta situación actual, trabajemos las llaves del tiempo. Es decir, el tiempo puede ser un regalo o puede ser una trampa tremendo. Trabajemos esa comunicación y trabajemos ese liderazgo emocional. Eso es lo que nos va a permitir
salir de estas situaciones, recuperar esa esperanza, porque realmente se puede, de verdad que se puede conseguir. Cuando tú trabajas con la gente y cuando tú les escuchas, dices, por fin me escucha alguien. Creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido hasta ahora es que a la población en general la hemos escuchado muy poquito. Pues está abierto por aquello de comunicación. Juanma, no sé si... Es que, la verdad, ¿dais cuenta el nivel de responsabilidad que a veces se nos ha puesto encima de la mesa? Es decir, vamos a ver, este país está a punto de entrar en una situación en ese famoso bucle melancólico del que le va a costar salir. Es decir, es verdad, somos casi un país en este momento a punto de entrar en una depresión andante. Y es muy complicado gestionar eso desde tu organización. Yo creo que las organizaciones hacemos lo que podemos. Es verdad que en un momento de incertidumbre, yo lo decía antes, oye, es curioso cómo la gente te mira, o sea, mira a tu dirección de bienestar, a tus médicos, a tu servicio de prevención, a tu servicio médico, como alguien que le da al menos una información coherente, por cierto, corta, simple, única, constante, porque nosotros por lo menos eso lo hemos intentado. Es decir, nosotros tomamos una decisión, al ser un servicio esencial de la comunidad, supongo que a nuestros compañeros de los hospitales ya ni te cuento, o sea, donde parte de su trabajo no se lo han podido plantear en teletrabajo. O sea, nosotros mantenimos una situación, oye, tenemos que abrir, tenemos que tener abiertos determinados centros, miles de personas tienen que estar en la trinchera trabajando. Oye, vamos a ver, vamos a dejar de discutir sobre las causas y vamos a empezar a gestionar las consecuencias de esa decisión. Que, por cierto, generas mucha más riqueza y generas un discurso, un relato mucho más coherente si haces eso. Yo no estoy discutiendo permanentemente si tengo que hacer algo o no algo. Una vez que hemos tomado la decisión, por favor, vamos a intentar minimizar las consecuencias de la decisión que hemos tomado. Yo creo que si la gente observa eso de manera sostenida, consigues algo, o sea, consigues sacarlo de ese bucle en el que está. Porque si no, es cada 15 días, cada 10 días, cada semana cambiamos de situación. Pasamos de una situación de no sé qué a, por cierto, vamos a tomar las calles que hemos vencido esto, de pronto llega el mes de agosto, de pronto llegamos a septiembre, nos pegamos una real torta, a pesar de que estaba avisada y de pronto estamos en la situación que estamos hoy otra vez. Claro, yo no me extraña que la gente sea ciclotímica y entre en una debacle. Es que no entiendo, emocionalmente esto es una absoluta, o sea, mucho más los médicos que yo, pero esto es una montaña rusa. Y de pronto las empresas tenemos la obligación, o por lo menos, de mantener el negocio, nunca lo olvidemos. O sea, nuestro objetivo número uno es mantener la salud de nuestros empleados, mantener nuestro servicio al cliente y mantener el negocio, porque sin esta tercera pata, todo esto se va. Y no nos vale ninguno de los dos otros, ¿eh? O sea que esa es esta mente estrábica que tenemos que tener de a qué platillo tiramos. Y en esto no se nos cae. Y es importante, de verdad. O sea, yo creo que la responsabilidad, yo a veces, hombre, no te voy a decir que la responsabilidad, afortunadamente, nunca me ha podido, pero yo reconozco que estamos asumiendo una responsabilidad mucho más allá, que se va del contrato social o del contrato empresarial o del contrato laboral, ¿eh? De verdad, ¿eh? Sí. A veces me siento en una situación de verdad, no, yo no digo que casi me angustie, no, pero reconozco que me pesa. Pesa. ¿Más opiniones? Nacho, Salva, Carlos. Bueno, yo por complementar un poco lo que decía Juanma, ¿no? O sea, al final, y también lo que decía María Jesús, o sea, yo creo exactamente que tenemos mucha responsabilidad, pero que esto solo lo vamos a sacar si vamos todos juntos, ¿no? Que cada uno desde nuestro lado tenemos que afrontar esa responsabilidad de ver cómo podemos ayudar cada día más a los empleados dentro de la organización, ¿no? Pues ya sea, como decía Juanma, ¿no? Con una muy, muy buena comunicación. Yo admiro mucho a Juanma, ¿no? Porque creo que es un gran comunicador y ayuda mucho, ¿no? Y creo que dentro de las organizaciones, sobre todo en España, tenemos que aprender mucho a comunicar mejor hacia nuestros empleados, ¿no? Y luego, sobre todo, también creo que es un momento de escuchar mucho, ¿no? También, como decía María Jesús, ¿no? De escuchar mucho, de entender bien qué es lo que necesitan. El otro día compartía unos minutos con una persona de recursos humanos
que se ha propuesto hablar con el 30% de la organización. Es verdad que no es una organización muy grande, son 250 empleados, con el 30% de la organización semanalmente, aunque sean 5 minutos, ¿no? Y tratar de compartir un café, de tal forma que estar más cerca, ¿no? de esas personas, ¿no? Y yo creo que al final eso es algo que todos los empleados empiezan a valorar cada día más, ¿no? El ver cómo sus organizaciones están más cerca de ellos, les escuchan más, les atienden mejor y les comunican mejor, oye, hacia dónde van las cosas, ¿no? Viene otra parte, hemos sufrido muchas patas de estrés, ¿no? Pero viene como también decía Juanma, una pata de que el país entra en una depresión profunda, ¿no? Y en una depresión donde va a haber mucho estrés financiero. Y a ver cómo las organizaciones, oye, van a saber pues capear el temporal, van a saber adecuarse y vamos a ver un poco cómo las organizaciones tienden a ver cómo mejorar esa salud financiera de todos los empleados, ¿no? Uh-huh. Yo simplemente por apuntar y la importancia a la que comentábamos ahora de la comunicación, ¿no? Y en base también a atacar o a gestionar esa incertidumbre desde las organizaciones. Yo creo que, por lo menos para nosotros, fue uno de los puntos claves, o ha sido, sigue siendo, desde marzo. Aparte de todas las medidas que pones en marcha, que haces en los centros, precisamente es la comunicación a todos los niveles organizativos, con la complejidad que conlleva ser un grupo y ser un hospital y tal, ¿vale? Pero sí que es cierto que, además, recordemos que protocolos del Ministerio cambiaban cada 5 o 7 días, ¿vale? Y teníamos que estar refrescando cada vez con todas las medidas de precaución, de distanciamiento que podías, etcétera, pero seguir estando al lado de los profesionales y comunicándoles los cambios que ibas introduciendo, etcétera, etcétera, porque era fundamental el mantener esa comunicación. Eso a primer nivel. A nivel de arriba, de coordinación entre las distintas áreas, lo hemos nombrado, y estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Prevención de riesgos laborales, al igual que medicina preventiva en el sector salud, han jugado un papel extraordinario en todo este COVID. Se han convertido en los protagonistas de la organización. Pero coordinarlo con un liderazgo asistencial necesario para abordar, lógicamente, esta pandemia, con un departamento de compras para el suministro de material, etcétera, etcétera, ha sido esencial para poder superar esta situación, y lo va a seguir siendo en el momento en el que estamos y a futuro, seguro. Carlos, ¿algo que añadir? Bueno, yo creo que son momentos en los que necesitamos más que nunca de esa flexibilidad, esa cooperación por parte del trabajador, por adaptarnos a circunstancias y, como comentaba Salvador, pues son tremendamente cambiantes, donde necesitamos cuidarlo, mimarlo con especial cuidado, y donde esos recursos, pues, de apoyo terapéutico, psicológico, pues son fundamentales. De hecho, pues, hemos desarrollado, por ejemplo, un programa específico con la López Ibor, y son muchos los centros hospitalarios que están dando recursos o la opción de acudir ante necesidad, pues esos recursos mismo dentro del hospital, ¿no? Yo digo que para nosotros somos quizás muchas veces el primer impacto, el primer muro cuando cambian las condiciones, y además tenemos que también tener en cuenta algo que yo creo que es una preocupación para todos, que no estamos hablando de algo que dure 6 meses o que vaya a durar 6 meses más, sino esa incertidumbre de que sabemos pues, que vamos a tener todavía 2, 3, 4 años en los que vamos hasta que volvamos a una situación de aquella considerada normalidad, ¿no? María Jesús. Sí, quería comentar, a raíz de lo que estabais hablando y comentaba antes Juan Manuel, que nosotros que tenemos la costumbre de medirlo todo, lo más productivo para las empresas realmente es cuidar de su gente. Es decir, hacer esos programas de salud integral, donde trabajes además mucho el equilibrio y el bienestar emocional. Claro, nosotros hemos intentado medirlo. Una vez que tú lo haces y lo consigues, la productividad llega a aumentar hasta un 31%. 21% mejora la salud de las personas que le sometemos a este tipo de programas. El absentismo disminuye a menos de la mitad, y algo que hasta ahora no se había dado tanta importancia y que hemos observado es se potencia al máximo la seguridad en el puesto de trabajo. Fijaros, en el ámbito sanitario es importante no cometer errores. Cuando una persona está bien, cuando emocionalmente está bien, automáticamente comete menos errores, y desde luego influye muy favorablemente en ese bienestar del
resto de la organización en momentos donde les vamos a pedir el 200% a todos y cada uno de ellos. Luego, no hay nada más rentable que invertir efectivamente en esa salud integral de las personas. Muy interesante todo, estamos en la recta final, coger puntos de referencia, desarrollar, volver a escuchar y reflexionar lo que nos dicen nuestros expertos que están tocando las claves fundamentales, pero os voy a pedir prácticamente pues un titular, ¿no?, para ir acabando, o una reflexión final, y he de decir y ser sincero también con todos nuestros seguidores que me alegra mucho escuchar estas reflexiones, porque venimos también en el Foro de Recursos Humanos en los últimos 18 años hablando quizás de otra forma con directores de recursos humanos, y no es que veamos venir pues acciones que se están ocurriendo ahora, porque la pandemia nadie lo esperaba, pero sí funciones como las que está haciendo el director de recursos humanos en estos momentos, independientemente de la organización. La comunicación interna es un papel importantísimo, y cada vez más, ese ejemplo hoy, tenemos a directores de recursos humanos que lo saben contar mejor. Y eso, no olvidemos, lo perciben los clientes, estamos hablando de beneficios, perdón, los empleados, pero también lo perciben los clientes a la hora de transmitirlo también a toda la red. La comunicación interna va a evolucionar mucho, papeles también en los directores de recursos humanos que van a evolucionar. Y yo os pediría, para acabar, queridos amigos, queridas amigas, que bueno, el chat va un poco en general a hablar de la telemedicina como tema importante, os agradecen la presencia y os preguntan también cuáles son las maneras más eficaces de ofrecer un beneficio al empleado en el contexto que estamos viviendo. Preguntan por beneficios para los empleados, lógicamente. Nos escribe un médico, nos escribe diciendo: dirijo una organización de salud mental. Hemos experimentado un incremento sustancial de las demandas de atención psicológica y psiquiátrica en las últimas semanas. ¿Cuál es el bienestar financiero del empleado ante el estrés? La depresión se va a convertir reflexiona Ana, en una de las causas de mayor absentismo laboral y sufrimiento personal. Y luego también os felicitan también por estar en la webinar, muy interesante como puntos de referencia. No sé si alguien quiere decir algo para ir acabando sobre esto del chat, o vamos dando una ronda de definición final, que si queréis lo hacemos en el mismo orden que comenzamos. María Jesús. Pues yo diría a la gente, cuando nos dicen la depresión se va a convertir en el principal causa de motivo laboral, las cosas empiezan por estrés, luego normalmente siguen por ansiedad y se terminan finalmente en depresión. Y yo creo que las personas, lo que les tenemos que pedir a las organizaciones son las tres Cs: comunicación, coherencia y compromiso. Cuando realmente lo hacemos con las personas, recordemos que una persona, cuando se siente escuchada, se siente comprendida. Hoy necesitan sentirse escuchada, y hoy las organizaciones necesitamos escuchar para poder avanzar. Muchas gracias, María Jesús Álava, por estar con nosotros hoy. Te lo agradezco especialmente. Juanma Rueda, punto y seguido. Seguiremos hablando, pero hay que seguir trabajando en Santa Lucía hoy. Juan Manuel, estás Ahora. No, te digo que suscribo las famosas 13 pero vamos, se la compro de María Jesús, se la compro ahora mismo, porque además son 3 lemas que siempre han movido digamos, uno de los tres principios básicos de mi trabajo, básicamente, ¿no? Y la persistencia. Pongo una P, pero bueno, la continuidad, y le ponemos una cuarta C a tus 3 C, ¿vale? Porque hay que ser continuo ahí. Pero bueno, yo reconozco que lo único que, de verdad, de lo poco que me ha servido toda esta pesadilla, es porque hay un discurso que me lo ha facilitado. Hay una parte del discurso que a mí me lo ha, delante del consejo, es que me lo ha simplificado. Cada euro que hemos invertido en personas o en tecnología se nos ha devuelto por 10. Si esto no lo hubiéramos hecho con eso, esto sería otra historia, por lo menos en mi compañía, pero otra historia completamente diferente. Afortunadamente, hemos conseguido que eso se nos... Por tanto, a todos los directores de recursos humanos, supongo que a todos los directores de tecnología, a todos los directores de prevención, de comunicación, se les ha facilitado el trabajo, porque todo lo que llevan tantos años predicando de que hay que invertir en el empleado, en todo lo que rodea
al empleado desde un punto de vista holístico casi, pues por 10. Muchas gracias, Juanma. Muy interesante. Saludamos a ti y a todos los hombres y mujeres de Santa Lucía en esta mañana. Carlos, para acabar. Bueno, pues Fran, que la sanidad privada ha tenido un papel importante en esta crisis y que va a seguir teniéndolo, que esto pasa gracias a sus profesionales, que recursos como la prevención o como los apoyos de carácter psicológico tienen y están cogiendo un papel importante y fundamental para poder seguir dando un servicio con continuidad y por supuesto, de calidad, ¿no? Muchas gracias a Carlos Rus por estar con nosotros. Salva, punto y seguido. Muy bien, muy rápido para terminar. Bueno, yo creo que, como he empezado, ¿no? La salud de los profesionales la debemos ver como un tema, digamos, en grande. Es salud de los profesionales proponer programas de ejercicio físico, y es salud para los profesionales adecuar las jornadas y los turnos de trabajo para que puedan descansar mejor y les generemos menos estrés. Es decir, bajo esa visión global creemos decididamente que hay que apostar por ello. Estoy totalmente de acuerdo. La inversión en personas, la inversión en nuestros profesionales es la mejor inversión que podremos realizar, y los resultados estarán siempre ahí. Es verdad que esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas y hay que seguir trabajando en temas de teleasistencia y humanización, que no podemos olvidar. Es decir, tenemos que seguir intentando encontrar los puntos de equilibrio adecuados entre la aplicación de las nuevas tecnologías sin perder los valores de cualquier prestación sanitaria que hagamos, y seguiremos trabajando en ello y por supuesto, mucho ánimo, mucha escucha a todos los que seguimos al frente de esto, y como alguien decía, ¿no? Saldremos juntos. Muchas gracias, Salva, y a todo tu equipo de Ribera Salud. Nacho, cierras tú. ¿Cuántas ideas os dan también los directores de recursos humanos en estas webinars para buscar beneficios? Bueno, de hecho son los motivos, ¿no? Nosotros tenemos que estar siempre en estos círculos de innovación, ¿no? Pues para tratar de escuchar bien qué es lo que necesitan las organizaciones y poder implementarlos, ¿no? Yo, para mí, 3 ideas clave, ¿no? Pero que ya se han dicho, entonces voy a ser un poco repetitivo, ¿no? Pero preguntar mucho a nuestros empleados para, a través de ese data, ¿no? De esa información, pues poder tomar decisiones, ¿no? Tratar de buscar la flexibilidad en todo lo posible dentro de nuestras organizaciones, ya que estamos viviendo una situación donde, bueno, pues creo que la flexibilidad no está siendo el punto fundamental, ¿no? Y luego, justo y muy en relación con lo que ha dicho antes Juan Manuel Rueda, ¿no? Pues tratar de maximizar y de potenciar, ¿no? Pues esos planes de salud que tenemos en nuestras compañías para que el retorno que obtengamos sea pues por 10, ¿no? Porque ya que una vez que invertimos en las personas, pues obtenemos un retorno por 10, ¿no? Entonces, pues esos serían para mí mis 3 puntos. Muchas gracias, Nacho. Gracias a COVID por la confianza en estos encuentros. Seguiremos con este tema. Realmente ponemos el punto con agradecimiento a todas las personas, las que están aquí y las que... soy partidario de hacer estas webinars con 3, 4 personas, no más, aunque muchas veces somos más, pero sin duda alguna tenemos... Bueno, tengo aquí enfrente el calendario de noviembre del Foro de Recursos Humanos y me he hecho a temblar, ¿no? De los grandes temas, prácticamente todas las semanas, con encuentros, con webinars de distinta tipología, y yo, como siempre, agradezco especialmente a nuestros invitados y a todos los seguidores que están aquí detrás, los que estáis en directo, y cómo dinamizamos también, y sobre todo el equipo, Enrique Martínez Bermejo, Nuria Santidrián, que se encargan también del equipo del Foro de Recursos Humanos, de a partir de ahora lo que nos gusta a la gente de comunicación de esto de recursos humanos, es que cuando acaba un espacio comienza otro, ¿no? Que es contarlo de la forma que lo cuenta también el Foro de Recursos Humanos, y para eso también os escuchamos a todos los expertos. Atentos a todas las novedades que vamos a tener. También recuerdo, los viernes tenemos espacio en la radio sobre salud, la salud y los recursos humanos y la salud cada vez más protagonistas. Y muchas gracias a todos por estar con nosotros en estos espacios de conversaciones y de comunicación. Gracias a todos. Hasta otro día. Gracias. 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 Muchas gracias.
Claro, Fran,